alguna clase, cuando no llegaron, puedo conectar alguna clase, ahí es con ella con la hermana Marisol con la que se tienen que coordinar. Hoy ella no está, entonces es por correo. Si alguien llegó tarde, ya nada más mándele mensajito. Llegué a las 10, llegué directo a la clase para que no tengan falta en sus materias, hermanas. Nada más estamos unos minutitos y ya ahorita. Se escucha bien. Pues sí, Sí, ya estamos grabando. Y si se escucha, ya dice la prueba. Y si se escucha. pero es que sabes, fuera. Ya cuando se acabó la grabación. Traes la. Guardé. También ese archivo, ya lo escuchamos. Y esta es la. Ya está grabando. Creo que le toca editar. Es que hicimos un cambio aquí. Vecta se queda aquí al lado. Edita al fondo y. Si ya está Arturo. Sí, Quiero llevar las cosas. Hola. ahí anda. Saludarlo con la ¿Listos, hermanos? Buenos días, bienvenidos. Así que les avisamos de que las pantallas no se vayan hasta allá atrás, hermanos. Si ustedes no nos hacen caso, pues ya. Le van a batallar con sus ojitos durante la clase. Porque así vamos a hacer este cambio. Estábamos muy apretaditos la vez pasada, sobró espacio. Pero qué bueno que pudieron estar, hermanos. Primero Dios que los hermanos que falten ahorita se incorporen. Pero ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos y entregamos este tiempo al Señor? Es nuestra primer clase. Entonces, para que toda distracción se vaya. ¿Sí? Amado Dios, te agradecemos hoy, Padre amoroso, porque estás aquí, que sabemos que tu presencia llena este lugar. Y hoy te pedimos, Señor, que también llenes nuestro corazón. Gracias porque nos has permitido llegar con bien, porque hasta este tiempo nos has sostenido y porque este deseo de buscarte y de alimentarnos más de ti, Señor, sigue ardiendo en nuestro corazón y lo has puesto tú. Por favor, quita toda distracción, aleja toda duda, todo temor, toda inseguridad y que sea tu Santo Espíritu el que venga y nos revele algo más el día de hoy, Señor. Hoy queremos conocerte, amarte más profundamente y que podamos ser capacitados y preparados para servirte mejor a donde quiera que tú nos mandes. Hoy te entregamos este tiempo, la vida de cada uno de mis hermanos, de los que faltan por llegar y los que verán este video, Señor. Y clamamos para que tu sabiduría llegue a nuestra mente y para que tu espíritu ancle toda esta información y todo esto de tu palabra en nuestro corazón y nos sirva en nuestro ministerio. Bendito seas y exaltado seas en todo tiempo, Señor. Amén. Amén, hermano. Pues si se fijan, recordarán que con esta clase, bueno, ¿quiénes vieron la clase de ayer? Esa es la pregunta. Estuvo un poquito más larga de lo normal, ¿verdad? Tenía más información. Es de las partes más pesadas de esta materia, todo lo que conllevó el desierto, pero para no cortar la inspiración, pues mejor nos la aventamos en un video completo. Entonces, qué bueno que lo vieron. ¿Quiénes no vieron el video? Con sinceridad del mundo. Ok, fueron poquitos. Recuerden, ese pues va a estar disponible. Le tienen que dar clic al marcado como finalizado cuando lo terminen de ver
para que les cuenten su asistencia, pero sobre todo para que no se pierdan como en la historia, porque mucho de lo que pasó en esa clase, ahorita no nos regresamos, e influye en lo que vamos a ver ahorita. Entonces terminamos esa foto. ¿Recuerdan qué es ese lugar? El Monte Nebo. Es una foto reciente, por decirlo así, y se cree que desde esa zona es de donde pudo haber visto la tierra prometida a Moisés. Nosotros hemos visto, yo creo que lo van a ver en otras de sus materias, que toda la historia del pueblo de Israel que empieza desde Génesis, no solamente se ve en Génesis, o no viene como en un cierto orden cronológico, porque de repente acaba Éxodo y entran a Levítico y empiezan a ver otra vez lo de las ofrendas, los sacrificios, y a veces es como, oh, pero si esto yo ya lo había leído, o esto ya había pasado, entran a Números y les empieza a contar unos relatos que ya habían visto en Éxodo, en Levítico. Y Deuteronomio, pues ni se diga, no es como ese repaso. Entonces, de Génesis a Deuteronomio, estamos hablando un periodo de miles de años, porque habla desde la creación hasta la muerte de Moisés. Deuteronomio, en su último capítulo, termina con la muerte de Moisés y la bendición para Josué. Entonces es un periodo muy largo de tiempo que trata sobre todos esos temas, pero que va alternándose dependiendo, o sea, cada libro tiene un propósito. O sea, por ejemplo, Levítico está muy enfocado en las leyes, en las ofrendas. Números es donde más se adentra a contarnos cómo fueron las rebeliones del pueblo de Israel en el desierto, todas las quejas, todo lo que pasó. Y Deuteronomio está lleno más como de discursos de Moisés, como lo que te va a pasar si obedeces, lo que te va a pasar si desobedeces. Entonces, todo abarca esa misma historia, lo que decíamos que es una sola línea del tiempo, pero enfocándose en ciertas cosas. Éxodo es muy histórico, ¿no? Salieron de Egipto, las plagas, todo en el desierto. Levítico son leyes, Números son las rebeliones y Deuteronomio son discursos. Y aunque vamos a seguir con toda la historia, pues este punto es clave cuando está aquí Moisés, porque representa que Dios cumple promesas y que siempre sus mandatos de pedir obediencia a su pueblo, pues siempre Él es justo para cumplirlas. Hay muchos, y no vamos a entrar como en esa discusión en la de por qué fue que Moisés no entró, porque unos dicen que fue porque se enojó, porque se desesperó, pero finalmente, pues él fue uno de los que más, uno podría decir, merecía estar ahí, entrar, pero solo se le permitió ver a lo lejos. Entonces, es un mensaje bien importante para cada uno de nosotros, porque ahorita nosotros, gracias a Jesús, tenemos esa ventaja de que la promesa pues está abierta para todos, ¿no? La promesa de su salvación. Pero pasa como con Moisés, o sea, seguimos estando expuestos a que si nosotros no obedecemos o no le creemos al Señor, no hacemos todo lo que Él nos ha llamado, pues también nos podemos perder esa promesa y solamente verla de lejos. Y yo creo que nadie de nosotros quiere ver esa tierra prometida de lejos, ¿verdad? Ni para nosotros, ni para nuestra descendencia. Entonces queríamos empezar con esa, porque es como ese recordatorio, hermanos. A lo mejor, no sé si ya es el embarazo, ya ando más hormonal o qué más, pero quiero pensar que es más ese sentir en el corazón de animarlos, porque de verdad, a mí me toca ver mucho los mensajes luego en el celular del Olivar o escuchar ciertos comentarios y creo que hay muchas cosas que hay como por arreglar, por aprender. Yo creo que muchos de ustedes se sienten así como, es que no le sé, es que me falta o algo así, o es mucho para mí, pero de verdad queremos animarlos, o sea, que valga la pena, o sea, todo el esfuerzo que cada uno de ustedes hace, el tiempo que le dedica, que vean que vale la pena y que el Señor de verdad tiene una promesa para ustedes y que esa tierra prometida es para ustedes, para sus hijos, para sus nietos, para cumplir ese llamado que cada uno de ustedes tiene, porque sí, hermanos, cada uno de ustedes tiene un llamado para servirle, sin importar edad, sin importarle escolaridad, cuánto tiempo tienen de conocerlo. De verdad, el Señor tiene un llamado y a nosotros solo nos queda obedecer. Parece bien difícil, pero de verdad que es la parte más fácil, porque la parte más difícil ya la hizo nuestro Señor. Entonces,
Si vamos a aprender de Moisés, aprendamos al lado bueno y para no quedarnos con las ganas de ver de pisar esa tierra prometida y solamente verlas de lejos. Y hermanos, en la clase de ayer terminaba con una actividad, no sé si traen sus hojitas, si la hicieron, si la contestaron. Si está bien, ¿les parece si repasamos nada más las respuestas para que las tengan? De todos modos, todo va a estar disponible ahí en plataforma, ahí en la presentación que intenté subirla, pero la de la clase de hoy no me dejó subirla, pero se las voy a pasar por WhatsApp, a lo mejor alguno de ustedes sí la pueda ver ahorita. Pero viene así, en las preguntas horizontales, ustedes me van ayudando si se la saben, si ya la respondieron, si no vieron la clase pero se la saben, pues igual la ayuden. Hijo de Jacob, a causa de él los israelitas llegaron a Egipto. José. Pregunta 2, horizontal. Monte donde Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Horeb. Algunos lo llaman también Sinaí, es el mismo, nada más que aquí por las letras de la que cabía el nombre era Horeb. Y en las diapositivas venía Horeb. 3. Mar que cruzaron los israelitas al salir de Egipto. Rojo. 4. Fiesta solemne que marca la salida de los israelitas de Egipto y da inicio al calendario hebreo. La Pascua. Les voy a compartir. Yo ya les compartí la presentación de ahorita, por si ahí la quieren ir siguiendo. La Pascua es la primera. Y deseamos que va muy pegada con la de los panes, la fiesta de los panes sin levadura. Toda esa semana es prácticamente como una sola fiesta. 5. Es uno de los 5 tipos de ofrendas cuyo propósito es un olor grato para Dios. Holocausto. 6. Es una de las 3 áreas del tabernáculo y solo el sumo sacerdote puede entrar ahí. Santísimo. Parte de la vestimenta del sumo sacerdote tiene la leyenda Santidad a Jehová, la mitra. Y las verticales, la 1 dice en Éxodo 2, 23 a 25, dice que entonces, ¿quién se acordó de su pacto? Jehová. 2. Uno de los tipos de animales que sí se podían ofrecer en sacrificio, cordero. 3. Alimento que provenía del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto, maná. Y 4. Fiesta solemne que se celebra 50 días después de la Pascua, también llamada fiesta de las semanas. Pentecostés. ¿Recuerdan el otro nombre de esa fiesta? ¿No? La fiesta de las semanas, porque son 7 semanas después de la Pascua, también así se le celebra. Todavía esa fiesta se celebró en los tiempos de Jesús y es cuando Él ascendió al cielo y cuando vino el Espíritu Santo, por eso se le llama así al día de Pentecostés. Ajá. Y fue 50 días después de que se celebró la Pascua. Ok, en la línea del tiempo vamos entonces así. Vamos, yo creo que no van a alcanzar a ver el cursor, pero hasta la clase número 2 del mes pasado nos habíamos quedado en los 12 hijos de Israel, o las 12 tribus. Y a partir de la clase que tenemos de ayer, empezamos a ver desde José cómo llegaron a Egipto, cómo surge la figura de Moisés, su enfrentamiento con el faraón, el éxodo, la celebración de la Pascua va incluida y su trayecto en el desierto, cómo reciben la ley o cómo reciben esta identidad de una nación cuando Dios les da los 10 mandamientos, las instrucciones para construir el tabernáculo, este calendario con sus fiestas solemnes y el sistema de ofrendas. Eso es como lo que le dio esa identidad como un pueblo actualmente, ¿no? O sea, nosotros hoy tenemos, pues aunque cada uno tiene su libertad religiosa, pues tenemos lugares donde nos podemos congregar, todos tenemos una constitución, tenemos leyes, tenemos normas, eso es lo que nos da identidad, tenemos autoridades, entonces todo eso lo recibió el pueblo de Israel en el desierto en los primeros 3 meses después de que salieron y después resultó justo que ellos hicieron un compromiso
de que iban a obedecer al Señor y que a nadie más servirían, pero conocemos el corazón humano y lo que pasó, y fue que se empezaron a desviar, empezaron a quejarse, pasó lo del becerro de oro, y la Biblia dice justo en Números, dice, hasta 10 veces me han tentado, ya me han provocado, ya se han quejado, han dudado, han querido regresar a Egipto. Entonces, ninguno de los que salió de Egipto van a poder llegar a esa tierra prometida. Entonces, imagínense, de lo que pudo haber sido un viaje de menos de un año, decíamos que acabó siendo un periodo de que estuvieron errantes en el desierto. ¿Se acuerdan cuántos años estuvo o saben cuántos años? 40 años. Entonces significa que estuvieron dando vueltas o acampando en zonas por mucho tiempo, prácticamente durante 38 años, porque los primeros dos sí son los que cubrió como el recorrido que se conoce, o que medio se conoce, pero los últimos 38 estuvieron errantes en el desierto. Dicen que los hombres nunca reconocen cuando van manejando, cuando ya se perdieron, ¿no? Hasta que la mujer empieza así como, creo que ya habíamos pasado por aquí. Entonces, imagínense a las mujeres israelitas en el desierto. Creo que ya habíamos pasado por esta zona, ¿no? Entonces, fue la consecuencia de la desobediencia, de la rebeldía y de que finalmente les decía, Dios cumple su palabra. Y vamos a ver que hubo dos excepciones, o sea, de todos los que sí salieron de Egipto, imagínense, generaciones de niños hasta ancianos, hicieron todo ese recorrido de 40 años, pero solamente 2 personas sí entraron a la tierra prometida. Ahorita vamos a ver quiénes son. Justo va a aparecer en escena y vamos a tratar de contemplar esta parte en esta clase, desde que se conquista la tierra prometida hasta un periodo en el que surgieron reyes como Saúl, David y Salomón. Habíamos visto en nuestro mapa, ¿se acuerdan de ahí ese mapa de la península del Sinaí, toda la zona de desierto, que estaba justo toda esta ruta, pero que finalmente en la tierra es la de Cades o Cades Barnea, si la alcanzan a ver ahí en sus diapositivas, hasta esa parte fue cuando estuvieron errantes en el desierto. Aún después de que se les da esa advertencia, todavía hubo un periodo de tiempo en el que estuvo Moisés y todavía alcanzaron a hacer y a librar algunas batallas, por lo que el recorrido, en vez de ser directo, de atacar directo a Canaán, fue dar la vuelta y cruzar por territorios de los edomitas, de los moabitas, hasta llegar a ese monte Nebo que fue donde estuvo Moisés. Este monte Nebo está al norte del Mar Muerto. Van a ver ustedes en el mapa que ahí aparece el triangulito que representa los montes, pero está al norte del Mar Muerto. Justo cuando estaban en este periodo todavía en el desierto, cuando ya estaban cerca de la tierra prometida, recibieron la instrucción por parte de Moisés para enviar a 12 espías para que ellos exploraran la tierra, para que vieran si había murallas, cómo era la gente, qué tan listos estaban para pelear. Entonces enviaron a 12 espías. Uno de ellos era Josué. Este hombre, normalmente su nombre original es Oseas, pero la Biblia dice que Moisés le cambió el nombre. Y en Números 13 es uno de los que fue enviado a explorar esta tierra. Pero ¿qué pasó cuando regresaron? No sé si ustedes han escuchado esa parte de la historia. De los 12 que fueron, 10 entraron en un modo así bien deprimidos, depresivos, así bien catastróficos de no, hermanos, ni se acerquen, ni se asomen, mejor hay que regresarnos porque no hay forma de que la libremos. Hay gigantes, la tierra es muy grande, tienen ciudades con fortalezas muy altas, no vamos a poder, o sea, sí hay cosas bonitas, sí, o sea, sí están unos racimos grandes, de la tierra fluye leche y miel, pero yo que ustedes mejor ni me acercaba. Entonces empezaron a infundir temor hacia los demás. Sabemos cómo es eso, ¿no? Empieza una persona negativa a decir algo en público y el otro dice, ay, es que sí, yo también vi eso. Entonces empezó a sentirse esa pesadumbre, esa negatividad, pero solamente Caleb y Josué fueron dos que dijeron, sí, hay gigantes, hay muchos hombres, están preparados para la guerra, tienen fortalezas y podrían haber empezado con la lista, pero en el nombre del Señor lo podemos hacer.
Si el Señor nos da la victoria, lo podemos hacer. Y por amor y por la fe que ellos tuvieron, a ellos se les consideró para que ellos sí entraran, porque ellos tuvieron la suficiente fe de creerle al Señor, de Señor, si tú vas con nosotros, nosotros somos los primeros en ir. Entonces, esta pareja este par de hombres fueron los únicos que sí fueron considerados, y uno de ellos, que es Josué, fue considerado para ser el sucesor de Moisés. Moisés ya sabía que no iba a entrar, entonces la Biblia dice que él bendijo a Josué y que el don de sabiduría también fue dado a Josué para que él guiara ahora al pueblo. Y aunque compara y dice que no se le volvió a levantar un líder como Moisés, pero sí le da su lugar a Josué, y aunque era alguien que no era familiar directo de Moisés o no parecía como que venía de una familia predominante, pero esa fe que él tuvo para creer valió para que ahora él se convirtiera en el sucesor. Jehová le dijo, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. Significaba ese respaldo, no solamente individual, o sea, no solo de que él se sintiera suficiente para hacerlo, sino que también le cedía como toda la autoridad en frente del pueblo para que ahora el pueblo lo respetara y lo obedeciera como lo habían hecho con Moisés, para que no pasara lo que pasa en muchos lugares, ¿no? O sea, fallece o se va un líder principal y se van todos o se desaniman todos, o ya cada quien quiere hacer lo que quiere, no, sino que el darle ese lugar y ungirlo y decirle, nadie te va a hacer frente, implica los que están aquí en tu pueblo y también los enemigos. Entonces, Dios le dio ese lugar y también le dio esa autoridad. Ahorita la siguiente imagen es solo como para resaltar. Recuerden, porque a partir de ahora vamos a empezar ya no con los nombres de los hijos de Israel, sino con las tribus. ¿Alguien me puede ayudar con cuál era la diferencia entre los 12 hijos y las 12 tribus de Israel? Angelito. De Leví se le dio una porción especial de la tierra. Ajá. Y las otras las dos tribus, las de Efraín, Ajá. Manasés, Ajá. nietos de José. Hijos de José. Hijos de José, ajá. Entonces, en lugar de un hijo, de que solo un hijo de José heredaron los dos. Uno de ellos tomó como el lugar de la tribu de Leví, porque a ellos se les dio el sacerdocio, para ellos eso era su herencia. Ahorita vamos a ver qué pasa como tal ya con la tierra de los levitas, pero sí, esa es la importancia. Por ejemplo, si yo en el examen, en el cuestionario, les preguntara que si Efraín, Neftalí y Rubén son hijos de Israel, ¿qué dirían? Que no, porque uno no entra, Efraín no entra, ya sería falso, ¿no? Entonces, ahí tengan bien presentes esas diferencias. Decíamos que Dios había animado mucho a Josué al inicio de esta nueva etapa como líder ahora de este pueblo, y le da justo esta instrucción. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Por qué creen que le dio esta orden? Porque no le dijo, todo te va a salir bien, vas a estar bien, este pueblo no te va a dar problemas. ¿Por qué creen que le dio esa orden? Porque fue una orden, no fue sugerencia, no fue ánimo, es una orden. ¿Por qué creen que lo hizo? Se tenía que esforzar. Se tenía que esforzar, pero ¿por qué? ¿O qué iba a hacer? Porque se iba a tener pruebas. Iba a tener pruebas. Ajá. Lo que venía iba a ser fuerte. Ajá, lo que venía iba a ser fuerte. Justo pasa que el detalle con esa tierra que iban a poseer, que ya estaban bien animados, todos los que habían nacido en el desierto, pues todos los que habían nacido en el desierto, ellos sí iban a entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasaba? Que la tierra prometida estaba ocupada. Y vimos que con el faraón, lo que costó que los dejara libre, fueron 10 plagas, la muerte de animales, de los primogénitos. Entonces, imagínense un territorio mucho más amplio, mucho más aguerrido, donde hay gigantes, donde era la zona más fértil del mundo. ¿Creen que se iban a salir tan fácil los habitantes nada más porque les dijeran, somos los israelitas y ya le ganamos a Egipto, ya ustedes desocupen? ¿Creen que
Ni actualmente pasa eso. Ahí tenemos casos de Venezuela, Estados Unidos, todo lo de Israel, todo lo que está pasando en Palestina. Vemos que no es tan fácil humanamente. Entonces, justamente por eso Josué recibe esta instrucción. Bueno, nosotros creemos que recibe esta instrucción, porque la tierra estaba habitada. Si me acompañan ahí en su Biblia, a ver Génesis 10, esa ya la habíamos mencionado en la primer clase, me parece. Génesis 10, del 15 al 20. Dice, Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Ed, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Emateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. Y el territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar, hasta Gaza, rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras y por sus naciones. Entonces, todo el territorio está ocupado por todos estos pueblos que pareciera que no se nos va a hacer fácil memorizar, ¿no? El más fácil yo creo es el de los eteos y los jebuseos, son como los más conocidos. Pero la tierra estaba llena de ellos, o sea, de habitantes que en un pasado tenían vínculos familiares, lo seguían teniendo, pero ellos eran hijos de Noé, o sea, seguían siendo familia, pero ahora eran hombres malos, ahora eran pueblo enemigo. Entonces, todo ese territorio está ocupado de esa forma. Ahí ustedes van a poder ver ese mapa y lo van a usar para una de sus actividades, pero todo este territorio está ocupado. Si ustedes van a las otras citas, ya lo checan en su casa, pero todas estas citas hablan de todos estos pueblos que habitaban la tierra prometida y que tenían en común que todos eran hombres malos. Por algo Dios les iba a quitar la tierra a ellos para dárselos a los israelitas. Todos tenían dioses paganos, tenían muchos dioses, era como en los tiempos del diluvio, su corazón se inclinaba hacia el mal. Entonces, todos ellos ya estaban destinados a ser expulsados de esa tierra. Van a ver, no sé si todos traen sus hojitas, si las alcanzaron a ver. Les diría que lo hacemos ahorita, pero no porque no lo he mucho tiempo, pero se van a llevar ese mapita y justo van a buscarlo con el mapa anterior para que ustedes practiquen eso, para que vean cómo estaba dividido. No es necesario que le pongan todos los nombres, pero sí, o todos los nombres de las ciudades, pero sí que coloren las zonas que estaban ocupadas. Todo lo que ubicaban la tierra de Canaán, los filisteos, los amorreos, toda la zona. Aquí abajo son importantes Moab y Edom, porque vamos a ver que por ahí a ellos se les evitó y no fue tierra que ellos conquistaron, pero a todos los demás es importante que primero ustedes vean cómo estaban ubicados. Entonces, ya en su casa, si quieren colorearlo, divídanlo, se pueden apoyar en el mapa o si encuentran otro en internet, se pueden apoyar y ustedes colorelo y le ponen los nombres de los que habitaban esa tierra. También acuérdense de marcar los ríos, los lagos, eso es para pura práctica. Y van a buscar tanto esta cita, la de Génesis, como la de Deuteronomio 7.1, y en esa misma hojita van a hacer la lista de todos los pueblos que habitaban esa tierra. Ese fue la tierra de Canaán antes de la conquista, o sea, cómo estaba distribuido, organizado en ese tiempo. Y les decíamos que justo en algún momento había sido todo familia, todos salieron del mismo árbol genealógico, pero aquí es donde vemos dónde estaban habitando aquellos familiares lejanos, los hijos de Lot y los hijos de Esaú, porque en el mapa se encuentran ahí los de Moab, no sé si alcanzan a verlo aquí al sur. Aquí abajo está Edom, son los descendientes de Esaú, y los otros eran los amonitas, que estaban arriba de Moab. ¿Sí? Entonces tengan presentes, ellos son familia, pero fueron territorios que estaban ocupados por ellos.
El detalle también con lo de Josué es que la tierra estaba habitada, entonces iban a tener que pelear. Ahora sí ya venían de 40 años en el desierto, ya habían tenido preparación, ya se habían tenido algunos enfrentamientos, entonces ahora sí tenían que estar listos para pelear por esa tierra y no pelear solamente de yo te reprendo en el nombre del Señor, sino sí de verdad agarrar espada, defenderse y atacar. Entonces, Deuteronomio 9, 1 al 5 dice eso, que a ellos se les dio la instrucción, al pueblo se le dio la orden. Tienes que pelear y tienes que expulsar a todos los habitantes de la tierra. No te puedes contaminar con ellos, no te tomes de su parentela para formar familia, tienes que expulsarlos, no te unas a sus tradiciones, no adores a sus dioses. Esa fue una instrucción desde antes de entrar, porque Dios sabía lo que podía pasar. Entonces, ellos ya saben, ¿no? El corazón bien expresivo y así intenso, sí, Señor, te obedeceremos. Ya veremos ahorita qué pasó. Resulta que cuando ya va a empezar el plan de la conquista, todavía estaba Moisés y Dios les permitió todavía sí alcanzar a pelear por una parte del territorio. Lo que pasó fue que empezaron con a su lado derecho, pegados al río Jordán, están los amorreos. Todo el territorio que está como en rosa el mapa, donde dice amorreos Og y amorreos Seón. Esos dos fueron dos territorios con dos reyes muy malos. Entonces, fueron los primeros que se opusieron a que el pueblo israelita nada más iba a pasar por ahí, nada se iba de paso y no se los iban a permitir. Entonces fue así como, pues bueno, pues con permiso, ¿no? Pero acabaron conquistando ese territorio. Esos dos territorios fueron las primeras batallas que tuvieron que enfrentar los israelitas, en los que sí se quedaron con el territorio. Todavía estuvo Moisés, y la Biblia dice que fue esa pelea contra Seón y contra Og que ganó Moisés y el pueblo de Israel, y empezó la conquista del pueblo de Israel con esos dos territorios. Pero ¿qué pasó? Que de las 12 tribus empezaron algunos como a organizarse y dijeron, ay, ¿qué crees? Es que, pues, ay, ¿ves que tengo mis borreguitos? ¿Ves que tengo mis animalitos? Estas tierras, ¿se acuerdan que eran territorios muy altos, todos los que están pasando el Jordán? Y que eran muy buenos para pastar, para cuidar ovejas. Ellos tenían mucho de eso entre sus costumbres. Entonces, 2,5 tribus pidieron su herencia por anticipado. Entonces hay que tenerlas presentes, porque marcó como lo que puede haber sido un quiebre ahí, en la familia, pero pues gracias a Dios no pasó como más. Pero Rubén, Gad y media tribu de Manasés le pidieron a Moisés que ya que habían conquistado esas tierras, les permitieran a ellos tomar posesión de una vez, o sea que ya esas en la repartición los contemplara a ellos. El pueblo, y aún había la duda de que si ya les daban su territorio, ellos ya no iban a querer ir a pelear por el territorio para los demás. Eso, para que vean, pasa desde tiempos antiguos, no es cosa de nuestras familias en la actualidad, sino que ya pasaba. Entonces, ellos se comprometen y dicen, no, solamente dejamos nuestras mujeres, nuestro ganado, nuestros niños, nosotros iremos a pelear y hasta que cada uno tenga su lugar, hasta que cada uno esté instalado, nosotros regresamos y tomamos posesión. Entonces, ese fue el acuerdo. Entonces, tengan presente ahí, Rubén, Gad y media tribu de Manasés ya tenían su porción, que fue esa la que primero conquistaron con Moisés. Ahora sí, fue cuando fallece Moisés y el resto de la tierra por conquistar ya es bajo el liderazgo de Josué, pero tengan ahí presente. Aquí decíamos que esas rutas toda la de la tierra prometida, toda la conquista se tuvo que hacer por otra ruta, por esa falta de preparación, a pesar de que ya había caminos internacionales o conocidos, se tuvieron que evitar porque también eran como los más atacados militarmente. Entonces, con eso, con esta pelea, decíamos, ellos nada más iban a cruzar para entrar por el lado del Jordán, pero pues ya en el camino y ante la rebelión de los amorreos, pues ya fueron unas tierritas extra que le vinieron bien a la familia
y ya se pudieron hacer. Finalmente, cuando llegan, sí, ya están frente al Jordán, ya es un tema que ya está tocado en la Biblia, en el libro de Josué, o sea, ya pasó todo Deuteronomio, ya estamos en Josué, y la instrucción es que ahora tenían que cruzar el río. ¿Se acuerdan que vimos cómo estaba distribuida la tierra, que había valles, que había montañas? Pues justo la parte del Jordán es porque está muy pronunciada, pero hacia la parte de abajo. Entonces ellos tenían que bajar, aún por eso las fotos casi siempre se ven así, hacia abajo. La Biblia dice que la instrucción fue que ellos tenían que cruzar, que iban a pasar primero los sacerdotes, que iban a salir de en medio del campamento con el arca de la alianza, la tenían que tomar del tabernáculo y que ellos iban a ser los primeros en entrar. Cuando ellos entran al río, las aguas se detienen. Una imagen muy similar a cuando fue lo del Mar Rojo, pero las aguas se detienen y se puede cruzar en seco. Ellos tenían que permanecer dentro del río Jordán hasta que todo el pueblo cruzara. Esa es la diferencia con la de Moisés. Moisés lo tocó con la vara y el mar se abrió. Acá eran los sacerdotes, en el arca de la alianza, tenían que entrar y quedarse a la mitad del río esperando hasta que todo el pueblo cruzara. También tenían la instrucción de recoger 12 piedras del río, porque esas las iban a tener como un recordatorio de ese milagro. Y cuando cruzaron, cuando ya todo el pueblo cruzó, los sacerdotes salen con el arca de la alianza y el cauce del río vuelve a su lugar. Entonces, ¿para qué usaron esas piedras? Para levantar un altar. Decíamos que normalmente en esos tiempos era la forma de marcar que ahí había sucedido algo importante, pues ellos toman eso como recordatorio, toman las piedras, levantan un altar y celebran la Pascua en un lugar, cruzando el río Jordán, que se llama Gilgal. Y la Biblia dice que después de celebrar la Pascua junto al río Jordán, cesó el maná. Ya no había maná, ya no había codornices cayendo del cielo, porque significaba que ya estaban en la tierra prometida. Como si hubieran cruzado el río Bravo. Dices, ya no me voy a comer mi tortita de tamal, ahora pura hamburguesa, pura papita, la comida de allá, porque dijeron, ya estamos en el sueño americano, ¿no? O sea, algo así representado. O sea, si fuera ya en nuestros tiempos, yo creo que sería algo así, como ya crucé el río Bravo, se me abrió el río Bravo, no hay migra, no hay nada, no tengo papeles, pero pues yo ya pasé, ya mi mochilita con lo que traía ya no la voy a necesitar, ¿no? Ya fui provisto en el camino, así pasó con ellos. Entonces, el maná termina después de cruzar el Mar Rojo. Ya no fue necesario, porque la Biblia dice que empezaron a comer del fruto de la tierra. Ellos habían estado 40 años en el desierto y pues ahí no hay fruto en la tierra, ¿verdad? Entonces dependían completamente de lo que venía del cielo. Pero acá ya estaban en la tierra prometida. Ahí ya había frutos que recoger, aún había semillas que podían ellos tomar. Entonces, en ese momento termina la provisión del maná. ¿Y qué sigue después de cruzar el río Jordán? La toma de Jericó. Esa yo creo que desde chiquito la hemos escuchado, los que llevamos mucho tiempo en la iglesia. Es la primera conquista que tienen, o primer batalla que enfrentan cruzando el río Jordán. La instrucción es una ciudad fuerte, es una ciudad amurallada. A veces nosotros pensamos que las murallas de las ciudades son chiquitas, ¿no? O sea, son delgaditas, que es como si fuera una pared común y corriente, una barra que rodea una ciudad. Pero en realidad había ciudades tan fortificadas que la pura fortaleza o la pura muralla que podrían tener, ahí les podría caber una buena casa. Entonces, imagínense cuántos metros podrían tener. En Colombia hay en Cartagena de India se llama la ciudad. Hay una muralla que puede llegar a tener, me parece que hasta 10 metros de ancho, y es la pura, hay partes anchas, otras más delgaditas, pero pasa carretera con 2 carriles, hay locales ahí funcionando, hay una zona con comedor, todo, porque es muy amplia. Entonces, el hecho de que la Biblia habla de que Rahab vivía en la muralla, significa que la muralla era lo suficientemente ancha como para que por lo menos a lo mejor una casita del Infonavit sí cupiera ahí.
Entonces, imagínense cuando la Biblia habla de que las murallas cayeron, ¿qué tuvo que suceder? ¿Qué impacto tuvo que haber sido para ver caer esa muralla si lo dimensionamos a esa escala, de que no era una pared que le das con un martillo, con un marro y se cae, no, sino que de verdad era una construcción ancha. Ahí fue donde tuvo impacto todo lo que habían hecho los espías. Había una mujer Rahab que los había protegido, los había ayudado a escapar. Entonces fue que le prometieron misericordia a ella y a su familia. La intención o el protocolo o todo lo que iba a pasar para la toma de Jericó era que iban a dar 6 vueltas en silencio alrededor de la ciudad. Cuando nosotros dimos esta clase por primera vez, decíamos, imagínense, porque la Biblia dice, ahí con lo de Rahab, el pueblo ha escuchado de todo lo que les ha pasado a ustedes y de que su Dios está con ustedes y es poderoso. Entonces, imagínense cuando vieron llegar a miles de personas a instalarse afuera de la ciudad y que de repente, casi una semana, todos los días están dando una vuelta en silencio. Imagínense el pueblo adentro de la ciudad diciendo, estos están tramando algo, ¿qué va a pasar? No, yo creo que no podían ni dormir de estar al pendiente de qué iba a pasar. Entonces, fueron 6 días en los que estuvieron dando vueltas alrededor de la ciudad. Y dice que al 7.º día, en vez de dar solo una vuelta, dieron 7. Y dice que iban sacerdotes con bocinas, iban varones de guerra al frente y detrás, y también llevaban el arca del pacto. El arca del pacto, recuerden, que siempre representó la presencia de Dios. Entonces, ellos marcharon alrededor de la ciudad ese día 7 vueltas y dice la Biblia que en la última vuelta tenían todos la instrucción de gritar. Entonces, imagínense cómo fue miles de personas dando vueltas alrededor de tu ciudad y de repente el estruendo que se escuchó, dice que cuando pasó eso fue cuando las murallas cayeron. Ellos entran, toman posesión de la ciudad, solamente tenían una orden, que no tomaran el anatema. Vamos a Deuteronomio 7:25. Yo estoy leyendo la versión de las Américas por si no se escucha igual que la que usted tiene, pero es lo mismo. Deuteronomio 7:25-26. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás al fuego, no codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni las tomarás para ti. No sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Y no traerás cosas abominables a tu casa, pues será anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Entonces, anatema era una cosa maldita y principalmente se enfocaba en dioses paganos que tenían los habitantes de esa ciudad. Entonces, la instrucción era no tomar esas cosas. Podían tomar lo demás, podían matar a los hombres y todo, pero no debían tomar cosas así. ¿Qué tenían de atractivo esas cosas? Pues muchas estaban hechas de oro, de plata, les llevaban ofrendas valiosas, entonces eso ante el ojo pues es atractivo. Entonces, ¿qué creen que hicieron nuestros hermanos israelitas? Pues la tomaron. Dijeron, no pasa nada, no es ninguna, 2 es la mitad. Entonces, ¿qué trae eso? De nuevo, la desobediencia del pueblo trae consecuencias. ¿Qué les trajo de problema? Muchos enemigos. La Biblia en Josué, desde el capítulo 7 hasta el 11, dice que tuvieron más enfrentamientos, o sea, fueron más duras las batallas. A lo mejor pudo haber terminado ahí en Jericó, pero se aumentaron las batallas, los enemigos, la resistencia por la desobediencia del pueblo. Entonces, de nuevo, aprendamos de la lección de nuestros hermanos israelitas. Pero ya pasando ese trago amargo, Josué 12 nos empieza a hablar sobre las victorias. O sea, sí hubo enfrentamiento, pero sí Dios les dio la victoria porque pues era más grande su promesa de que heredarían la tierra. Entonces, en Josué 12 en adelante vamos a empezar a ver que ya empiezan a tener tantas victorias que ya queda conquistado prácticamente todo el territorio y ya se puede empezar a repartir la tierra. Y me encanta este versículo, Josué 21 del 43 al 45,
porque dice que Jehová le dio toda la tierra que había jurado dar a sus padres, la poseyeron, habitaron en ella y Jehová les dio reposo alrededor. Entonces ya había paz a su alrededor, conforme todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y esta es la parte favorita. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermano, póngale marcatexto, subraye usted cuando ve esa diapositiva para que un día nosotros podamos decir eso. No faltó palabra de todas las promesas que Dios le hizo a mi casa. Todo se cumplió. Algunas ya se cumplieron, hermanos, otras vendrán. Entonces, tengan presente esa cita bíblica porque así fue con Josué. Ya en este periodo de paz se da la repartición de la tierra y ese mapa es bien importante que ahora lo vean. ¿Sí? ¿Sí? Ahora ya que está poseído todo el territorio, ya se puede empezar a repartir. Y recuerdan, Manasés, media tribu de Manasés, Rubén y Gad ya tenían su territorio. Entonces ellos ya se quedaron del lado derecho del río Jordán y por eso ya están ubicados en el mapa ellos, ya su zona, su territorio. Todo fue distribuido el resto del territorio fue distribuido al azar, se repartió por suertes y también como por el tamaño de las familias. A familias más grandes pues necesitaban territorios más grandes, entonces por eso van a ver que se ven disparejos los territorios, no fue porque uno fuera consentido y el otro no, sino por la necesidad del tamaño de las familias. Entonces, del lado derecho del Jordán quedan Rubén, Gad y media tribu de Manasés, y del lado izquierdo quedan las otras tribus que faltaban. Cada una con su territorio. Uno de los más grandes pues es el que ocupa la tribu de Judá, que está al sur, junto al Mar Muerto. Es como la que después se va a convertir en nuestra zona como más visitada, con más atención, pero para que ustedes vean el mapa. Entonces, de esta manera, las 12 tribus tuvieron su posesión. Este mapa es igual que el anterior, nada más que en este tiene marcadas dos cosas especiales. En las instrucciones de la repartición, la Biblia dice que se tenía que considerar a los levitas. ¿Se acuerdan que ellos no tenían una propiedad? Pues entonces se les debía dar como ciertas ciudades en medio de las tribus de sus hermanos, porque como ellos se encargaban del sacerdocio, de las ofrendas, en todos lados tenía que haber levitas para que les apoyaran en eso. Entonces, ustedes van a ver que en el otro mapa es donde sí vienen marcadas esas ciudades, vienen con un puntito verde y enumeradas. Son las ciudades de los levitas. Y también tenían que ponerse en ciertas ubicaciones unas ciudades llamadas ciudades de refugio. A esas podían recurrir hombres que en algo se habían equivocado o que por error o por cosas del destino habían cometido algún crimen y tenían que huir de su tierra. Entonces se pusieron ciertas ciudades de refugio para ese tipo de personas que huían de algo que habían cometido. Y si le acercan en el mapa, en la zona donde está Judá, en este mapa viene cerradito en un circulito rojo, pero está enfrente de Gad, enfrente del río Jordán, está marcada una ciudad, no, perdón, es en Efraín, una ciudad que se llama Silo. Y la Biblia dice que ahí fue donde se puso el tabernáculo. Estaba pues prácticamente en el centro de toda la tierra prometida, ahí se instaló. Ahora, ya que vieron el mapa anterior, van a poder colorear este mapa y le van a poner el nombre de qué tribu quedó en cada zona. Van a poder igual apoyarse en el mapa anterior, que es como el que más clarito está, y van a anotar el nombre de la tribu. ¿Para qué? Para que, no le puse aquí como el antes y el después. ¿Para qué? Para que después tomen sus dos mapas, el que habían coloreado primero, el que decía antes de la conquista de Canaán, y para que ahora vean cómo quedó distribuida la tierra. O sea, es el mismo territorio, pero ahora repartido. Entonces, para que ustedes lo vean. Entonces se quedan con esa actividad.
Y ya repartida la tierra, ya con paz y reposo de los enemigos, Josué cierra exhortando al pueblo de Dios, al pueblo a seguir a Dios, a obedecer su ley, y termina en Josué 24 con la muerte de Josué. Y el pueblo termina diciendo en Josué, nunca dejaremos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Les suena conocido? ¿Ya lo habían dicho antes los hermanos? Pues lo prometieron una vez más en Josué. Y pasamos al siguiente libro en la Biblia, que es Jueces, y empieza, bueno, no empieza, porque es hasta el capítulo 2, pero dice, pero murió Josué, siervo de Jehová, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó de ellos, después de ellos, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, ¿qué pasa? Algo falló en la Matrix, algo falló ahí en el sistema, pero dice, murió Josué, murió la generación que heredó la tierra prometida. Y después, o sea, les nacieron hijos e hijas, pero ellos ya no conocían a Jehová. No habían, no sab, y ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién falló ahí? Los padres. Ya no hubo ni la enseñanza o el temor del Señor de heredárselos, pero ni siquiera de contarles. En aquellos tiempos no había internet, no había fotos, no había redes, no había celulares donde se guardaran todas las historias o todas las fotos de todo lo que hace uno cuando se convierte en papá y está tomándole foto al chiquillo a cada rato, que si ya hizo del baño, que si no hizo, que si ya se rió, que si ya le crecieron las pestañas o todo, y uno lleva su registro y hay forma de ahorita ver y decir, ah, esta foto la tomé hace años, ¿no? Pero allá no existía nada de eso. Ellos no tenían Biblia como tal, como para decirle, ten, léelo y estudialo. No todo era oralmente, o sea, todo era por lo que les contaran. Entonces, ahí falló el que los padres ya, ni, a lo mejor ni en su vida práctica les mostraron a Dios, pero ni siquiera de palabras se lo habían contado. Entonces se levanta esta generación que no conocía a Jehová y cómo vas a temerle a alguien que no conoces, ¿no? O cómo vas a obedecer a alguien de quien ni siquiera has oído. Entonces se levanta esta generación, empiezan a hacer su santa voluntad y dice, entonces Jehová levantó jueces que los libraran de la mano de los que les despojaban. ¿Qué pasó? Que los enemigos empezaron a regresar. Ya no infundían temor en los pueblos que habían desalojado. Decían, no, estos ya ni creen en nada, ya hasta creen en los nuestros, imagínense. Entonces empezaron otra vez a quererlos despojar. Y por eso es que cuando vamos con los jueces, de repente vemos que uno dice, y los madianitas venían y les quitaban todas sus cosechas. Y dices, pero si los de Madián eran parientes a lo lejos, ¿y ahora por qué vienen a quitar? Pues fue por todo esto, porque esta generación ya no temía al Señor, entonces se les hizo fácil a los otros pueblos venir a recuperar lo que ellos creían que era suyo. Entonces empieza este periodo en el que dice que Jehová levantó jueces porque los enemigos los estaban despojando. Dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Y cuando Jehová les levantaba a jueces, Jehová estaba con el juez, los libraba de la mano de los enemigos todo ese tiempo que duraba el juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces, vamos a ver que está este periodo, es toda esta lista de nombres, es porque fue todo ese periodo de jueces, todos ellos fueron jueces de Israel. Que pasaba que durante ellos estaba un libertador, ya no eran figuras como Josué ni como Moisés, sino que eran hombres que ya no tenían como influencia en todo el territorio de Israel, sino como solo en ciertas tribus o solo en ciertas zonas. Y dice que mientras estaba el juez, todo era paz y tranquilidad. Dios les mostraba misericordia. Pero fallecía el juez y el pueblo volvía a hacer lo mismo. Volvía a caer, a desobedecer y a seguir otros dioses. Entonces Dios, movido a misericordia, les levantaba otro juez y así se repitió por muchos, muchos años. Tenemos jueces que duraron desde 7 años hasta uno que duró 80 años. Entonces, fueron, si no mal recuerdo, son como 400 años, me parece, de todo ese periodo en el que se levantaron jueces, pero era esa constante.
ya no había un líder, ya no estaba Josué, sino que ya eran personas como de influencia o ciertas autoridades, duraban cierto tiempo en cierta zona, los liberaban de sus enemigos, pero cuando fallecían, pues otra vez volvían a estar como ovejas sin pastor. ¿Ok? Entonces, este periodo de jueces termina con Samuel. Samuel es considerado el último juez de Israel, hijo del Cana y de Ana, y él, a su vez, es el último juez, pero es el primer profeta del que habla la Biblia. Una casa nosotros nos decían, él inauguró el ministerio profético. Eh, y la Biblia siempre lo narra como ese intercesor, como si de nuevo una figura que era la comunicación con Dios, así como lo había sido Moisés, pero ya no tenía que enfrentarse a batallas, ya era un líder espiritual, ya tenía más esa intención. Pero ¿qué pasó? El pueblo, pues ya saben, ya rodeado de sus enemigos, no habían despojado a todos, o algunos ya se habían regresado a donde antes vivían ya mezclados. La Biblia dice que empezaban a ver las costumbres de los otros pueblos, a escuchar, oye, es que aquella nación tiene un rey que es bien bueno, ¿no? Es como, ¿no? ¿Has visto ¿has visto a Bukele, el de El Salvador? No, mira, ese sí que es bueno, ¿no? O Donald Trump, mira todo lo que sí está haciendo por los estadounidenses. O sea, empezaban a escuchar las noticias, las internacionales, y empezaron a anhelar lo que otros tenían. No se conformaban con lo que Dios les hablaba, lo que Dios les daba, sino que empezaron a anhelar lo que otros tenían. Ya no eran sus dioses, ya no eran sus riquezas, ahora querían un rey. Entonces empezaron a quejarse de nuevo y le dijeron a Samuel, tú que hablas con Dios, dile que nos dé rey. Ya no queremos intercesores o ya no queremos a alguien que ni siquiera sabemos si sí habla contigo o no. Queremos ver a alguien así de persona, que se ponga aquí de frente y a que yo pueda ir y pedirle o pueda ir y reclamarle, o solicitarle lo que necesite. Entonces la Biblia dice que Samuel va delante de Dios y le dice, Señor, este pueblo me está pidiendo un rey, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, dales lo que te están pidiendo. No te están despreciando a ti, no te están desechando a ti, no es porque tengan algo personal contigo, es a mí al que me están rechazando. Y eso es yo creo que lo más duro de esa parte de la historia, ¿no? El que Dios diga eso. Es a mí al que me rechazan, les voy a dar el rey que piden, pero hazles una advertencia. Y Samuel recibe esta advertencia, se la muestra al pueblo, porque les dice, muéstrales cómo los va a tratar un rey, para que ellos vean si sí lo quieren o no. Entonces Samuel va delante del pueblo, les dice, ok, Dios les va a dar un rey, pero tengan presente que el rey de aquella nación le pide tributo a todo el pueblo, les quita sus tierras, a los hijos los manda a la guerra. Si un día te quiere cobrar más impuestos de lo normal, lo va a hacer. Si un día te quiere mandar a la guerra porque le cayó mal el vecino, lo va a hacer. Va a tomar a tus hijas y las va a tomar como esclavas, va a tomar a tus hijos, se los va a llevar como esclavos, se puede tomar de tu alimento en el momento que él quiera. ¿Estás de acuerdo? Y el pueblo, ¿qué cree que dijo? Que sí. Uno dice, ¿quién en su sano juicio hace eso, no? Pero todos sabemos cómo son las campañas políticas. Cuando alguien está levantándose así, y era tanta su ansiedad, imagínense, tanta su desesperación por ser como los otros pueblos, que oyendo, no oyeron. Escucharon, no entendieron y aceptaron eso. Ellos pensaron, ya vamos a ser como los otros pueblos, ya pasamos por toda esta historia, pues ya vamos a estar mejor. Ya no dependemos de un juez, ya no dependemos de un profeta, ahora vamos a depender de un rey. Entonces, con eso, con Samuel, con esta petición, termina el periodo de jueces y empieza el periodo de los reyes o la monarquía. En todos estos miles de años, desde la creación hasta Samuel, jamás habían tenido un rey que fuera una persona que tomara decisiones por sí misma. Siempre dependían de un líder o de un patriarca, una cabeza, que era un intercesor con Dios. Pero ahora comienza este periodo en el que es un hombre el que les gobierna. El primero es el rey Saúl. Dice la Biblia que era el Peña Nieto de los reyes, era el guapo, el bien parecido de los reyes,
les tocó inaugurar su galería de fotos de reyes con el galán de Saúl. Dice que era de la tribu de Benjamín, fue elegido como rey y lo que él hizo, vamos a ver que a partir de este periodo de los reyes hay características buenas y malas en cada uno de ellos. La mala de Saúl fue que por querer agradar al pueblo empezó a cometer cosas que no estaban bien. Una de ellas fue que como estaban con enfrentamientos ante los enemigos, tenían que ir a la batalla, pero ellos tenían la costumbre de ofrecer sacrificios antes para preguntarle al Señor, ¿vamos o no vamos? ¿Nos va a ir bien o nos va a ir mal? Normalmente era pues el juez o Samuel el que ofrecía el sacrificio en un lugar específico con ciertas condiciones, o los levitas que eran los que estaban indicados para todo el sistema del sacerdocio, pero esa vez ya estaba por empezar la pelea y el pueblo se empezó a desesperar. Entonces empezaron a meterle presión al rey y el rey, por hacerle caso al pueblo, cedió y dijeron, pues creo que yo lo he visto cómo lo hace, creo que primero le hace esto al cordero, creo que primero prepara esto, y ofrecieron el sacrificio. Ellos no estaban autorizados, ellos no estaban preparados para hacerlo y se adelantaron, no esperaron a Samuel. Entonces llega Samuel y le advierte y le dice, tú hubieras sido escogido por el Señor para gobernar su pueblo y para ser ungido por él si hubieras obedecido. Pero es como una advertencia. ¿Qué pasa después? Siguen las batallas, tuvieron muchas derrotas, el territorio ya no era lo mismo que cuando Josué se los había conquistado, bueno, los había dirigido, pero finalmente sí habían tenido victorias contra filisteos, moabitas, edomitas, moabitas, o sea, con todos los de alrededor, sí habían tenido algunas victorias. Pero resulta que en una de esas, la instrucción era maten a todos los hombres, maten a todos los que son de ese pueblo. Y en una de esas guerras, pues, ¿qué creen que hizo Saúl? Otra vez dijo, ay, pero no pasa nada si le guardo la vida al rey, ¿no? O sea, creo que lo puedo cambiar de parecer, hacer que cambie. Creo que algo podemos, arreglar. Entonces, guarda la vida del rey Agag, que era un rey el rey de los amalecitas. ¿Se acuerdan desde dónde teníamos problema con los amalecitas? ¿Se acuerdan que hemos visto algo con ellos? ¿No se acuerdan? En el desierto. En el desierto. Fue la primera batalla que tuvieron en el desierto, cuando Moisés oraba con sus brazos levantados. Había sido con ese pueblo, con los amalecitas, ahora estaban guardándole la vida al que había sido su primer enemigo, que estaban protegiendo por convenios políticos, lo que haya sido. Saúl le perdona la vida. A causa de eso, Dios da una sentencia contra Saúl. Ya no vas a ser ungido, ahora ya no vas a ser rey, tu trono será quitado. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahí Dios le está poniendo en la balanza. Es lo mismo que tú te rebeles y que estés tan obstinado de guardarle la vida a este rey, pesa lo mismo a que hubieras levantado un altar de ídolos falsos. Y para mí ambas cosas son para desecharte. Entonces lo desecha como él se sintió desechado por Saúl, y termina su periodo de 40 años en los que estuvo como rey. Sabemos que en la historia, en este transcurso de que Saúl fue rey, se levanta o surge la figura de David, un pastorcito de ovejas, el menor de sus hermanos, que finalmente fue elegido como rey. Pasan muchos años, pasan muchas batallas, el rey Saúl empieza a tener celos de él, pero su hijo Jonatán se hace muy amigo de él, pero finalmente un día David es proclamado rey de Judá y después es proclamado rey de todo Israel, o sea, ya no solo de una tribu, sino de todo el reino de Israel, cuando ya termina el reinado de Saúl. La Biblia dice que él reinó también 40 años y que en él surgió el deseo de construirle un lugar a Dios. Ya no el tabernáculo que se movía, sino un lugar como estable, ya algo así con más diseño, con otros materiales, ya que había pasado por ese recorrido en el desierto, el tabernáculo de casi los 40 años. Él quería darle un lugar
eh, donde habitara, o donde pudieran encontrarse con el Señor. Pero a causa de todo lo que David hizo en su recorrido, entre adulterio, homicidios, también desobediencia, a él se le da esa respuesta de no la vas a construir, pero tu hijo sí lo va a hacer. Y yo lo que te voy a prolongar, Dios, esa es una promesa bien importante que tiene impacto en la siguiente clase, le dice, pero yo voy a preservar a tu familia en el reino. La casa de David siempre permanecerá en el trono. En 2 Samuel 7:16 le dice, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. ¿Qué quiere decir? Que siempre, o en pocas palabras decía, que siempre habrá alguien de la casa de David o de los hijos de David en el trono. Y lo vamos a ver en nuestra lista de reyes que vamos a estar viendo, pero siempre hubo alguien de la familia de David en el trono. Y los pecados de David, esos ya los vimos, fueron la consecuencia de que él no pudiera, fue la causa de que él no pudiera construir el templo o la casa para Dios, pero se le preservó esa promesa. Y finalmente su hijo Salomón, dice que fue proclamado después de muchos problemas con todos sus hijos. Salomón es el que es proclamado como rey por su padre. Y en yo creo que sí muchos lo sabemos, a él no pidió riquezas, él no pidió una casa más grande, o el mejor cuarto, o la mejor atención, él pidió sabiduría. Sabía lo que implicaba, tuvo temor de Dios igual que su padre, porque sabía lo que implicaba gobernar a un pueblo tan grande, de miles de personas, un territorio tan grande, y se le concedió esa sabiduría y aparte se le dio toda la riqueza que no pidió. Él, a partir de su 4º año de reinado, comenzó a construir el templo, que era el que se había diseñado, el que se había ideado con David su padre, pero él finalmente empieza a traer materiales de toda la región, las mejores marcas, de la mejor calidad, para poder construirlo. Y dice que en Primera de Reyes 8:9 dedica el templo. Le dice, Señor, aquí está la obra terminada, ven y habita en este lugar. Y Dios hizo un pacto con él, de que estaría con él, de que si lo obedecía, lo bendeciría. Y así fue por mucho tiempo. Pero pues conocemos la debilidad de Salomón con sus mujeres. Hermanita, gracias. Sabemos y que no fue solo el tema de las mujeres, sino lo que ellas le hicieron a su corazón. La Biblia dice que él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Sabrá Dios cómo le hacía, pero el problema con ellas fue que desviaron su corazón. La Biblia dice que desviaron su corazón. ¿Qué significó? Que no eran hermanas, que no eran creyentes del Señor ni temerosas. Entonces, muchas de ellas tuvieron que haber sido mujeres paganas que tenían otros dioses, otras costumbres, y de nuevo ese refrán de que el que con lobos se junta, aullar de enseña, pasó, o sea, la influencia tan fuerte de sus mujeres, acabaron desviando su corazón, apartándolo de Dios. Y eso fue lo que hizo que el mismo Salomón sirviera a dioses ajenos. Él también tuvo su reinado de 40 años y vamos a ver en la siguiente clase que hubo algo que pasó, algo que hizo, que trae como el inicio de una nueva etapa. Hace que ya no sea toda una nación de Israel, sino que vamos a ver un Israel dividido, un reino dividido. Pero ya nada más terminamos con esto. Es la zona del templo donde levantó Salomón toda esta construcción. Así de impresionante se veía, estaba rodeada por muralla. Van a ver la foto de que el templo ya no se parece a ese tabernáculo hecho con pieles en el desierto. Y normalmente es representado con las mismas, o está dividido en las mismas zonas que el tabernáculo. Eso es algo que sí tienen que tener presente. Respeta las mismas 3 zonas, el lugar santo, el lugar santísimo y el patio, nada más que tiene más detalles, incluidas estas columnas que están en la entrada, tiene habitaciones laterales. En el lugar santísimo
van a ver que hay más detalle con los arcángeles que están, con los querubines que están ahí colocados, hay más mesas, hay más candelabros, o sea, todo fue como a mayor detalle, como con mayor lujo si lo quisiéramos poner, el altar para los sacrificios, todo involucraba como un mayor detalle. Y van a ver que está un video, un link para que lo vean, es como una construcción en 3D de lo que fue el templo de Salomón. Y para cuando terminen de verlo, ya van a poder hacer su última actividad, para que ustedes comparen en los dos dibujos, practiquen eso de cómo estaban divididos o los utensilios que tenían y podamos ver cómo esa diferencia. Y al mismo tiempo lo que resolvían o lo que se podía hacer, el tabernáculo estaba diseñado para ser transportable, entonces tenía que poder desarmarse y volverse a montar. El templo de Salomón estaba diseñado para estar ya en un lugar fijo, ahí sí no había forma de desmantelarlo para moverse porque ya estaban en un solo lugar. Entonces, con eso terminamos. Sí, con eso terminamos. Ya nada más chequen sus actividades y las van juntando para el final del programa. Si Dios nos lo permite, esperamos que esta bebé nos deje llegar a la clase de enero para verlos aquí, hermanos. Si no, aquí los verá mi esposo. Pero ya está el cuestionario en plataforma el mes de diciembre, pero ustedes lo van a poder hacer desde el día 15. O sea, ahorita, aunque ya está cargado, todavía no les va a dejar hacerlo. Hasta el día 15 y se cierra el 31. Algunos se quedaron sin hacerlo este mes porque no sé si les entró la curiosidad y lo abrieron y dijeron, no, mejor me espero. Y se les cerró y ya no los dejó hacerlo. Si les vuelve a pasar lo mismo de que se les mande, avísenos, pero en tiempo. Si nos avisan después del 1 de enero, ya no podemos ayudarnos. Entonces, del 15 al 31 está abierto ese cuestionario y creo que sería todo.